Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Como veis, el SP 500 se ha dado la vuelta y casi está en positivo, un 0,07% abajo, pero ahí va a estar incluso en positivo. 0,17% abajo el Dow Jones, pero también recuperando a lo largo de la sesión. 0,34% abajo el Nasdaq, pero prácticamente ha estado en máximo histórico. Y el DAX alemán bajando un 0,31%, que tampoco es mucho. O sea que los índices se mantienen fuertes, como podemos ver ahí, a pesar de que son caídas menores para la subida que llevamos. Está empezando a caer un poquito el petróleo, porque ahí va a estar por encima de 105, pero no es suficiente tampoco. O sea que todavía por ahí tenemos margen, porque si el petróleo cae, las bolsas subirán. Y Bitcoin pues vuelve a pasar los 78.000. Durante la mañana ha estado por debajo, otra vez parece que arranca. Está muy cerquita de poder romper esa resistencia de los 78.738 y eso nos llevaría a los 80.000 y posiblemente incluso cerca de los 85.000. Así que bueno, el mercado sigue bastante bien en general. MicroStrategy, vamos a ver lo que está haciendo. Prácticamente tampoco baja, un 0,17%. Y la verdad es que viene muy bien que suba MicroStrategy porque al final es como que se pone la rueda otra vez en funcionamiento. Cuanto más suba MicroStrategy, más fácil que Michael Saylor pueda vender acciones para comprar más Bitcoin y cuantos más Bitcoin compre Michael Saylor, más fácil que Bitcoin pueda seguir subiendo. Se empieza a retroalimentar la rueda, ¿no? ¿Y por qué digo eso? Porque cuanto más suba MicroStrategy, más diferencia hay entre el valor de MicroStrategy y los Bitcoin que tiene. Y cuanto más diferencia hay entre esas dos variables, pues más MicroStrategy puede vender Michael Saylor, más Bitcoin puede comprar. Y además, todos los Bitcoin que se compran con la venta de MicroStrategy no genera ninguna deuda, porque vende acciones propias para comprar Bitcoin, no tiene que pagarle nada a nadie. Mientras no puede hacer eso, lo que ha estado haciendo últimamente ha sido comprar emitiendo acciones preferentes, que eso sí genera un coste en el futuro, pero si cambia la situación, pues puede estar haciendo esto otro que le vendría también mucho mejor incluso, ¿no? Porque serían acciones propias para comprar Bitcoin que no debería a nadie, ¿vale? O sea que la rueda se puede empezar a poner en marcha. Está muy bien que MicroStrategy esté subiendo, ha hecho un doble suelo de libro y el siguiente objetivo es la zona de los 210. Así que la cosa pinta bastante bien en este momento para el mercado, para Bitcoin. Petróleo, como hemos dicho, subiendo, pero un poquito menos que a la mañana. En cuanto se dé el petróleo la vuelta, todavía podía subir más los mercados y ayudaría mucho a que Bitcoin rompiese la resistencia. Tenemos además una cosa muy importante por delante, que es el cierre del domingo de la vela de Bitcoin, porque eso nos cerraría por encima de la línea de tendencia en gráfico semanal si cierra en los precios que está ahora o por encima. Así que eso también es importante en lo que nos queda de semana. El oro bajando un 0,31%, el gráfico se está arqueando hacia abajo si os dais cuenta, con lo cual seguramente iremos hacia zonas inferiores las próximas semanas. La plata también lo mismo, se está empezando a arquear hacia abajo, no ha roto del todo, pero parece que quiere ir hacia abajo. Y el platino lo mismo, también parece que se está arqueando hacia abajo este comportamiento. El euro contra el dólar, de momento hoy estable, no hay movimiento prácticamente. Ha venido cayendo el euro los últimos días contra el dólar, pero hoy pues se queda un poquito parado. Lo mismo con el dólar australiano, en este caso está muy fuerte el dólar australiano este año comparado con el dólar estadounidense, más fuerte que el euro. Como veis, tenemos una subida bastante espectacular. Dólar estadounidense recupera un poco contra el dólar canadiense, por fin empieza a reaccionar. Decíamos que al menos hasta la zona de 1,3710 podía rebotar. El euro contra la libra tampoco hay mucho movimiento, ha estado a la baja estos días, pero hoy rebota un poco. Se ha acercado a la zona que decíamos de 0,8647, no ha llegado a tocar, pero ha estado cerca. La libra contra el yen se gira hacia abajo. Hablábamos de que posiblemente podía subir un poquito más para darse la vuelta, pues parece que de momento no sube y sí que se da la vuelta. Así que, bueno, el objetivo lo podemos tener en la zona de los 213,26. Y la libra contra el dólar cayendo un poco. Está aguantando un poco mejor la libra que el euro. Está ahí en esa zona alta, pero yo creo que también terminará por sucumbir y se irá hacia la zona de los 1,34. Y nada más, bueno, aunque veis aquí casi todo en rojo, pues la jornada no se puede decir que sea negativa porque
tras las subidas tan fuertes que tenemos, todo lo que no sea una corrección es positivo, porque ahora mismo esa verticalidad que lleva de subida el SP500 da un poco de miedo, ¿no? De que pueda haber una corrección en el corto plazo y de hecho a la mañana estábamos cayendo y sin embargo hemos sido capaces de remontar y prácticamente estamos en positivo ahora mismo, un 0,05% abajo no es nada teniendo en cuenta de dónde venimos, así que bueno, bastante bien en general. Bitcoin también bastante bien en particular, como digo, muy importante el cierre del domingo, es decir, nos queda la jornada de hoy jueves, viernes, sábado y domingo para confirmar una ruptura de línea bajista en semanal que sería muy importante para el medio plazo. Y nada más, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.